773-481-5960. 773-481-5960. Radio Visión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Dios es capaz de mover las montañas, de calmar la tempestad, de abrir el mar otra vez. Dios es capaz de suplir tu necesidad, de sanar la enfermedad, de hacer que el sol se detenga otra vez. Dios es capaz de hacer todo lo que tú estás dispuesto a creer que Él puede hacer. Mueve montañas, calma la mar, si solo puedes creer. Muy buenos días, mis amados, mis amadas, preciosas, preciosos siervos del Dios poderoso. Esta mañana queremos agradecer a este Dios precioso que nos ha dado la oportunidad de vida. Esa vida que solamente sale de su bendita presencia, esa vida que da paz, como dice en la palabra de Dios, vida y vida en abundancia. Esta mañana queremos agradecer ante todo al Dios Todopoderoso y a aquellos preciosos hermanos que semana a semana nos ayudan con este ministerio radial. Queremos pedirle a Dios que Él derrame esa preciosa bendición sobre cada uno de ellos. Y esta mañana quiero que me acompañes en oración, ahí donde estás, por favor. Te invito a que traigas tu Biblia a la mano para que veas con nosotros las Escrituras y para que el Espíritu de Dios te hable a través de su bendita palabra. Padre, esta mañana queremos agradecer tu bendita misericordia sobre nosotros. Agradecer la bondad, agradecer esa bendita paz, la fortaleza, Señor, la vida que nos das, el gozo maravilloso y sobre todo, bendito Padre, tu presencia sobre nosotros. Yo quiero suplicarte que tu Espíritu Santo precioso esta mañana quite todo afán, quite todo aquello que nos está oprimiendo, Señor, en nuestra alma, en nuestro espíritu, y que esta preciosa mañana tu palabra poderosa traiga medicina sobre nosotros y restaures en plenitud todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para la gloria del Cristo glorioso resucitado. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mi amado, esta mañana queremos aprovechar al máximo la bendita palabra del Señor que nos ministre, nos hable, y quiero que me acompañes al libro del Génesis capítulo 1, en el verso 27. Vamos a leer la palabra del Señor que dice de esta manera: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, los creó varón y hembra. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Escucha esto. La preciosa palabra de Dios hoy nos habla acerca de la autoridad que Dios nos ha concedido sobre todas las cosas que están en la tierra, en los cielos y aún sobre las mismas bestias del campo. Pero hay una pregunta muy importante acá. El hombre, por su pecado, perdió semejante autoridad. Todos ya sabemos esa historia, cómo perdimos la autoridad por haber desobedecido al Señor. Pero viene Cristo a restaurar esta preciosa autoridad. Viene el Señor a instalar nuevamente ese poder maravilloso sobre el género humano. Y yo quiero darte 4 llaves importantes que necesitamos para recobrar esa autoridad que Dios nos ha regalado. Y la primera de ellas, mi amado hermano, es la obediencia. Sin obediencia es imposible tener autoridad sobre el campo espiritual en el cual nosotros enfrentamos día a día. Si tú estás dejando de atender los servicios en tu iglesia, si tú estás dejando de orar, de leer la palabra de Dios y de atender, mi amado hermano, lo que el Espíritu Santo te está pidiendo, y te estás quedando en casa,
quiero decirte que estás en desobediencia. Y si estás en desobediencia, mi amado hermano, mi amada hermana, no hay manera de que venga la bendición sobre tu vida. Tú puedes pedir que alguien más ore por ti, tú puedes pedir que alguien más vaya y te sobe, pero hermano, hermana preciosa, si no estás atendiendo a la voz del Espíritu Santo, estás en desobediencia. Dice la palabra del Señor Jesucristo, oye lo que dice: mis ovejas oyen mi voz, pero también la obedecen. Dios no nos habla simplemente, hermano amado, para agradar nuestro oído, para que tú te sientas bien por un momento. En el momento en que nuestro Padre habla, habla con el deseo de que se le obedezca, porque a través de la obediencia viene la bendición. Ahora yo quiero que me acompañes al libro de Romanos capítulo 5 y verso 19 y te des cuenta cuán importante es esta obediencia para nosotros como hijos de Dios. Mi amado hermano, oye esta preciosa palabra. Dice así el Señor, 5:19 del libro de Romanos, dice: porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Oye, eso está tremendo, hermano amado. Muchas veces hay gente cristiana que dice: pastor, es que fíjese que yo no voy a la iglesia porque mi esposo ya no quiere. Es que fíjese, pastor, que mi esposa ya no quiere. Hermano amado, deja de estar jugando con las mentiras del diablo y de estar buscando excusas baratas. Aquí dice la palabra preciosa que uno es el que decide obedecer o desobedecer. Pero si te animas a obedecer, dice la palabra del Señor, que por causa de tu obediencia, muchos serán bendecidos. Pero también advierte y dice que por causa de tu desobediencia, muchos también serán perjudicados. Entonces, la llave número 1 para recobrar esta autoridad que el Señor bendito nos ha regalado, hermano amado, es la obediencia. Y sin ella no podemos tener autoridad sobre las cosas, sobre los dardos. Dice Efesios 6:16, hermano amado, que nosotros debemos de tomar el yelmo de la fe con el cual apagar los dardos encendidos del maligno. Y déjame decirte algo, mi amado hermano, esos dardos encendidos son todos los días. Ya el diablo está preparado con su aljaba, hermano, y su lanza, y todos esos dardos encendidos, dispuestos a tirarle a tu corazón, dispuestos a tirar a tu mente, dispuestos a estorbar tu día. Pero si tú no tienes autoridad para apagar esos dardos, entonces esos dardos encendidos te van a consumir, hermano, porque un dardo encendido con fuego del diablo no va a venir para bendecirte. Entonces depende de ti, mi amado hermano. Depende mucho de ti si deseas recobrar la autoridad que nuestro Padre nos ha regalado. Dice el Señor: y tendréis dominio sobre las aves del cielo, sobre los animales, sobre todo aquello que se arrastra, sobre las mismas bestias. Sobre todo tendremos autoridad si empezamos a obedecer al Señor. Llave número 2, hermano, es tu inteligencia. Déjame aclararte algo muy importante. Dice la palabra del Señor en el Salmo 1, bienaventurado es el varón que no se deja guiar por el consejo del malvado. Déjame decirte cuánto perjudica este consejo. Muchas veces el Hijo de Dios ha dejado de ser sabio y se ha hecho astuto, y con astucia pretende recibir la bendición del Señor. El Señor aborrece la astucia de los hombres. Porque la astucia, mi amado hermano, es una falsedad, es una pretendida verdad, pero llena de falsedad. Es algo que se finge, es algo falso. Y dice la palabra del Proverbios, mi amado hermano, que el peso falso es abominación al Señor. Muchas veces nosotros queremos entender, hermano, que porque estamos oyendo la radio o porque estamos viendo predicaciones en televisión, con eso es suficiente para no atender al Señor en el templo. Mira, mi amado hermano, la mayoría de veces que el Señor ministró al pueblo fue en el templo.
Dice la palabra del Señor que entrando Cristo al templo, hermano amado, encontró a un endemoniado que inmediatamente se revela y dice: ¿qué tienes contra nosotros, oh Jesús, Hijo del Altísimo? En el mismo templo. Entonces nosotros tenemos que entender qué clase de influencia está recibiendo nuestra mente para que nuestra inteligencia sea influenciada por el enemigo. Te digo una cosa, verdaderamente, hermano, es muy lamentable ver en estos días cómo mucha gente pretende, hermano amado, adaptar la palabra de Dios a sus caprichos. ¿Cómo pretendes agarrar los textos que te convienen y meditarlos y decirlos una y otra vez, creyendo que por hacerlo tú estás en obediencia? Mi amado, quiero pedirte que te examines y me digas cómo te estás conduciendo delante del Señor. Si lo estás haciendo con astucia, arrepiéntete, hermano, y dile al Señor que te dé inteligencia de lo alto, sabiduría de lo alto, para que aprendamos nosotros cómo se recupera la autoridad que Dios nos ha regalado. Nuevamente vamos a hablar, hermano amado, la llave número 3 es la percepción. ¿Cómo percibes tú la voz de Dios? Mire, mi amado hermano, en estos días es increíble, hermano amado, es lamentable que mucho pueblo bendito de Dios se está dejando engañar por los falsos maestros, falsos pastores, hermano, falsos siervos, que a través de ritos que no son bíblicos están, hermano amado, tratando de imponer sobre el pueblo de Dios unas ideas tan torcidas que no hay una manera inteligente de percibir de dónde vienen estas cosas, hermano. El otro día estábamos viendo, hermano amado, cómo a través de las redes sociales hoy en día se ven un montón de cosas, hermano. Y oiga esto: un hombre que pretende ser siervo de Dios, mi amado hermano, escupe en una taza y luego le dice al enfermo: trágate eso. Escúcheme, por favor, hermano. ¿Qué clase de asquerosidad es esto? Y ellos se basan en el texto cuando Cristo escupe en el barro y hace lodo y sana al ciego. Hermano, tenemos que aprender a percibir las cosas porque no todas vienen de Dios. Tenemos que aprender, hermano amado, pero hay una llave muy importante en esta percepción, hermano. Hay una clave importantísima en 1 Corintios capítulo 2 y verso 14, mi amado hermano. Tú tienes que entender el hecho de que muchas veces estamos perdiendo la batalla, hermano. Estamos perdiendo el terreno en la batalla espiritual. Es porque no estamos percibiendo de dónde vienen estas cosas, mi amado hermano. Si son de Dios o si no son de Dios. Pero dice aquí la palabra del Señor, mi amado hermano, en el libro de 1 Corintios capítulo 2, en el verso 14. Dice la palabra de esta manera: pero el hombre natural, el hombre carnal, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Yo creo que este texto está muy claro. Por eso yo te invito a que agarres tu Biblia para que en el momento en que nosotros estemos hablando la palabra, tú te des cuenta que no venimos a darte fábulas, hermano amado. Te estamos hablando la palabra del Señor. Es una vergüenza, mi amado. Es una vergüenza cómo ver, hermano amado, a través de las redes sociales que el pueblo de Dios está perdiendo esta percepción espiritual tan importante. Pero ¿sabes por qué? Porque aquí lo dice claramente Corintios. El hombre carnal no percibe, hermano. Y mientras tú no percibas, el peligro está en que el enemigo va a seguir, mi amado hermano, tomando ventaja sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu negocio, sobre todo lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque no tienes autoridad de Dios para reprenderlo.
El Señor está establecido en la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 10, verso 4. Dice la palabra de Dios, hermano amado, porque las armas de nuestra milicia, dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero qué lamentable es, hermano amado, ver que a través de los tiempos el pueblo de Dios se ha puesto, discúlpeme que se lo diga, tan torpe que cualquier cosa ahora lo creemos, hermano. Se ponen a danzar en el mismo púlpito, hermano amado. El otro día estaba viendo que unos jóvenes de una iglesia llamaron a un pastor para que danzara, hermano, de una manera tan carnal, tan desagradable, hermano. Eso no es danza al Señor, mi amado. Tenemos que tener mucho respeto y mucho cuidado en qué traemos al altar de nuestro Dios. Porque, hermano amado, el hombre y la mujer que no percibe las cosas del enemigo es capaz que en su pecado contamine a muchos. Y eso trae doble condenación. Entonces esta mañana yo quiero que tú medites en lo que estamos hablando, iglesia. Pensemos en lo que estamos hablando. ¿Por qué vivimos una vida raquítica, hermano? Una vida de desgracias, una vida, hermano amado, que no tiene satisfacción. Las finanzas están siendo dañadas, hermano. Hay enfermedades, hay problemas, hay un montón de cosas. Hay propósitos en Dios. Yo lo creo, hermano, lo creo y lo he vivido. Pero también a veces veo, hermano, y me duele mucho ver cómo el diablo abusa del pueblo de Dios por causa de que no hay discernimiento espiritual. No hay percepción espiritual, hermano. Y mientras tú sigas en tu ambiente carnal, mientras tú sigas ignorando, hermano amado, de dónde debe de venir tu percepción para que el Espíritu de Dios, dice aquí claramente, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Estoy seguro que hay momentos en que habrá gente que protesta. Ya lo han hecho. Y no tengo ningún problema en que lo hagan. Cada quien tiene, hermano amado, el derecho de ver la capacidad que tiene para percibir la palabra de Dios. Pero por eso yo te leo la palabra, para que no creas que yo me estoy inventando las cosas. Ahora dice el verso 15, en cambio el espiritual dice, juzga todas las cosas. Juzga todas las cosas. El Señor nos manda, hermano, a que juzguemos las cosas espiritualmente hablando. El Señor nos pone esto, hermano amado. Oye esto. En el verso 10 hay algo muy hermoso del mismo capítulo 2 de 1 Corintios. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cómo yo voy a saber, hermano amado, que un evangelista o un profeta o un pastor verdaderamente tiene la palabra de Dios que yo necesito? ¿Cómo yo voy a discernir estas cosas? Hermano, aquí lo dice claramente. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Qué precioso, hermano amado. Y no pretendo ser más espiritual que tú. Pero qué precioso es ver la misericordia y la maravilla de Dios cuando Dios nos habla. Cuando Dios nos enseña las cosas de una manera extraordinaria. En cierta ocasión estábamos en un discipulado de oración y antes del discipulado de oración el Señor me habló a mi corazón y me dijo, fulanita de tal está en este momento en la estación del tren allá en la Howard en Evanston, y me dijo el Señor, y está pensando renunciar y abandonar la iglesia. Dile que si lo hace, el enemigo la va a destruir. Hermano, sinceramente, ni estaba pensando en esa hermanita, porque teníamos que orar. Lo tremendo es cuando Dios revela las cosas de una manera maravillosa. Al siguiente día, encontramos a esa niña. Oramos por ella, le dijimos lo que el Señor me había dicho, mi amado hermano, y se quedó asombrada. Y me dijo, pastor, ¿y usted cómo lo supo? Si nadie lo sabe. Yo con nadie he hablado esto. Le dije, el Señor me lo dijo ayer. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y si escudriña lo profundo de Dios, el precioso Espíritu Santo,
¿Qué te hace pensar que no va a escudriñar lo profundo que tú traes? Estas cosas son importantes, mi amado hermano. Tenemos necesidad de recuperar la autoridad que nuestro Padre Precioso nos ha regalado. Y una de las cosas, la llave número 4, en un momento te lo digo, pero una de las cosas que tú tienes que hacer en estos tiempos, iglesia preciosa, aprovecha bien tu tiempo, porque los días son muy malos. Ya no hay tiempo para jugar, ya no hay tiempo, mi amado hermano, para andar perdiendo el tiempo jugando a la iglesita. O eres o no eres. Pero dice el Señor en su palabra en el libro de Apocalipsis, el que esté limpio, que se limpie más. Y el que esté sucio, dice la palabra del Señor, que se revuelque en su pecado. Tú determinas qué clase de vida vas a terminar. No importó tal vez cómo empezaste, no importando hoy cómo estás. Lo importante es que hoy tengas la habilidad de cambiar esas cosas y recuperar la autoridad que Dios, nuestro Padre maravilloso, nos ha dado tanto a hombres como a mujeres, según lo declara el libro de Génesis. Varón y hembra los crió Dios con autoridad. Y recuerda esto, la llave número 4 es tu determinación. Nadie más va a determinar por ti. Nadie más va a traer la bendición a tu casa sino tú. Porque Romanos lo dice, 5:19. Dice claramente que por la obediencia de uno, muchos fueron bendecidos. Esta mañana tú decides qué vas a hacer. 4 llaves para que recuperes la autoridad que nuestro Padre Precioso nos ha dado. Número 1, la obediencia. Número 2, tu inteligencia. Número 3, tu percepción. Y la 4, determinación. Escuchamos un coro. Mientras tanto, si nos quieres llamar al 773-481-5960 o directamente al 630-379-8298. Quisiéramos orar por ti. Escucha este cántico. De mover las montañas, de calmar la tempestad, de abrir el mar otra vez. Dios es capaz de suplir tu necesidad, de sanar la enfermedad, de hacer que el sol se detenga otra vez. Dios es capaz de hacer todo lo que tú estás dispuesto a creer que Él puede hacer. Bien, mi amado, quisiéramos darte el último segmento de esta preciosa mañana. Efesios capítulo 4, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de sus corazones. Aquí hay cosas muy importantes que tú tienes que entender que pueden estorbar tu entendimiento espiritual. Número 1, que tengas tinieblas en tu entendimiento. Dice entenebrecido. Número 2, que estés ajeno a la vida que Dios te quiere dar, que no te importe lo que Dios te quiere dar. Número 3, mi amado hermano, la ignorancia. Ignorante, hay 2 maneras de ser ignorante. El que no conoce y el que conoce y decide ignorar. Ese tiene doble condenación. Y dice la 4, y por la dureza de su corazón. Iglesia de Jesucristo, Bloomingdale, Ministerio Selim, quiero invitarte a que si tú no tienes un lugar donde congregarte, nos puedes visitar nos puedes visitar en el 140 al norte de la Hemlock Avenue, en la ciudad de Woodville, Illinois. Y nos puedes llamar directamente a los teléfonos 630-379-8298 con la pastora Glorita López, y directamente a mi teléfono al 630-523-2825. Nuevamente 630-379-8298.
8298 o 635-23-28-25. Los servicios los tenemos el día martes, el día de hoy a las 7 de la noche, día viernes también a las 7, y el día domingo tenemos nuestro servicio a las 3 en punto de la tarde. Queremos esta preciosa mañana, mi amado hermano. La palabra de Dios es viva y eficaz según lo dice Hebreos 4:12. Yo entiendo y reconozco que esta poderosa palabra trae sanidad. ¿Tienes hoy necesidad de sanidad? Llámanos. Después del programa de radio, llámanos, haznos saber tu necesidad. Pero si no tienes dónde congregarte, mi amado, te queremos invitar para que nos visites en el 140 al norte de la Hemlock Avenue, en la ciudad de Woodville, Illinois, 6191. O nos puedes llamar directamente a los números que ya te dimos, 630-379-8298 o 630-523-2825. Para que nosotros podamos, mi amado hermano, darte la información de cómo llegar a nuestra iglesia. Esta preciosa mañana queremos rogar al Señor ahí donde estás. Si tú tienes necesidad de oración, quiero que me acompañes ahí donde estás, por favor. ¿Quieres llamarnos inmediatamente al 773-481-5960? Aquí con mucho gusto vamos a orar por ti. Tenemos 2 minutos más para hacerlo. Pero si no, ¿dónde estás? Si no tienes tiempo de llamarnos. Si estás en la carretera, estás manejando, estás en un hospital. Mi amado hermano, lo que tú necesitas para recuperar la autoridad que Dios te ha dado es humillarte. Pide perdón si has pecado al Señor y deja que el Señor te restaure a través de su Espíritu Santo. Oramos por los enfermos, mi amado Dios. Padre precioso, maravilloso. Tú que dices en tu palabra que te complaces en hacer misericordia con nosotros cada día. Esta mañana preciosa yo vengo suplicando que bendigas a tus siervos. Bendice a tus siervas. Aquellos que estén oprimidos, en el nombre de Jesús. Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, seguimos orando, Padre. Te suplicamos que tu Espíritu Santo precioso, que conoce la necesidad de tu pueblo, llegando ahí donde están tus siervos y tus siervas, hagas la obra maravillosa que tú quieres hacer. Dice tu palabra de Dios, la palabra bendita de Dios, dice mi amado hermano, que para esto apareció el Hijo de Dios, Cristo Jesús, para la destrucción de toda la obra que Satanás ha venido a hacer al mundo. Padre, te bendecimos, agradecemos tu bondad y agradecemos tu misericordia. Bendice a tu pueblo, mi amado. Que tu Espíritu Santo, mi amado Dios, haga tu obra preciosa en cada vida, en cada corazón. Sí, buenos días. Dios le bendiga. Que Dios te bendiga, mi amada. ¿Qué podemos orar? Hermanito, ando buscando trabajo y necesito escuchar la radio. Vamos a orar entonces. Vamos a orar, mamita, porque ya no tengo mucho tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que abras puertas para tu sierva. Dice tu palabra que clamemos a ti, que tú responderás. Padre, agradecidos por tu bondad, bendecimos a tu sierva, agradeciendo tu favor y tu misericordia sobre ella. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Tienes una cita con nosotros el próximo martes a las 10 de la mañana. Que el Señor te bendiga y te prospere. Amén. Todo lo que tú estás dispuesto a creer que Él puede hacerlo